Ok, ese video se llama Psicoanalizo a Perturabo, de Sommer. Mira, Perturabo es uno de mis primarcas favoritos, me encanta su historia. Y por más de que el cabrón sea un cretino, el cabrón me encanta, el cabrón me encanta. A ver, te voy a traducir, Colton. Bueno, hoy vamos a meter. Ah, claro, el volumen, que parece que siempre se me olvida, se me olvida, ¿cómo se llama? Subirle o bajarle. A ver, un rato y creo que... Ah, ahí está, perfecto. Bien, listo. Meternos en la cabeza de uno de los primarcas más complicados de Warhammer 40.000, Perturabo, el señor de los guerreros de hierro. Un tipo que por un lado es un genio absoluto y por otro lado es como un niño pequeño, o esto es lo que suelen decir el fandom en resumen. Ya de entrada puedo decir que hasta el momento Perturabo es el primarca con más trastornos mentales que me he encontrado. Y Creo que tenía una especie de trastorno que lo hacía ser muy solitario al tipo. Parece que no soportaba, como que no le agradaba. Era introvertido el cabrón, ok. El tipo era introvertido. esto lo digo muy a pesar del propio Konrad Kurz. ¿Qué es lo que le ocurre en realidad a Perturabo? ¿Hay una explicación de su aparente A ver. Ah, ya conozco ese video. Créeme, me gusta ver esos videos. Son muy buenos y relajantes. Estos de psicoanalizando a primarcas, supongo que tendrá de algunos otros. Tiene, tiene voz de un señor de la noche. Bueno, de un señor. Ah, te refieres a Sommer. La verdad es que sí. A Sommer lo conocí por su video que hizo acerca de la Guerra de los Cuervos. Qué cool historia. incoherencia? Y lo más importante, ¿hay alguna forma de curarlo? ¿O es un caso perdido? Bueno, hoy trataré de dar respuesta al gran enigma de Perturabo. Perturabo Para empezar, ¿cómo demonios se podría curar a un primarca? Por lo menos dentro de lo que se mete en el lore, se supone que los primarcas tienen malditos cerebros que pueden procesar cálculos de una supercomputadora, ¿no? Y que así como los humanos sienten yo qué sé, una emoción, los primarcas también la sienten, pero muy intensificada. es una Debe haber algún trastorno que hable de ello. persona que, para variar en esta serie, fue moldeado por un entorno que lo rompió desde el principio. Él creció en Olimpia, un planeta donde la traición era tan común como el pan duro, bajo la sombra de Dammekos, un padre adoptivo que lo explotó como una herramienta política. Desde niño, su mente genial se refugió en diseñar máquinas y estrategias que dejaban a todos boquiabiertos, pero al mismo tiempo él también sentía el ojo del terror observándolo. Una presencia cósmica que en el mejor de los casos le susurraba paranoia al oído. Luego llegó la Gran Cruzada, donde el emperador lo relegó a tareas ingratas, asedio. ¿Que no también le habían ocurrido eso? Ay, me intento acordar, pero... No, creo que era con Lionel Johnson, que también Lionel Johnson, que no había crecido sí, creció en Caliban, pero que no en Caliban había un portal disforme, lo cual hacía que a las veces de Caliban fueran extremadamente brutales. Interminables, misiones imposibles y prácticamente ningún reconocimiento. Este desprecio constante alimentó su amargura y cuando Olimpia se rebeló contra él, respondió con un genocidio brutal, masacrando a 5 millones de personas en un acto que lo fracturó emocionalmente y lo dejó convencido de que era irredimible. Que, a ver, igual esta fue una reacción un Sí, aparte creo que te adelantaste demasiado. poquito desproporcionada. Siento que se adelantó sí, perturbado con su padre, ya perturbaron en su momento culmen antes de unirse a Horus. ¿Verdad? Uno normalmente no practica un genocidio a nivel planetario porque esté despechado. Ah, ya. Angro no hacía porque le decían que no nos queremos anexar. Pero bueno, ya iremos viendo qué es lo que le pasa a Perturabo. Psicológicamente, Perturabo es frío, es lógico y es perfeccionista hasta la obsesión. Pero cuando las cosas se tuercen, él pierde los estribos y cambia radicalmente a una conducta rabiosa, con cero control emocional. Además, Perturabo odia a sus hermanos, castiga a su legión con una crueldad que refleja su propio autodesprecio, y vive atrapado en un ciclo de nadie me entiende, todos me traicionan. Parece tan gratuito a pesar de sus traumas
además que a priori cuesta imaginar si el personaje realmente está bien construido. Lo primero que pienso cuando recopilo toda la información sobre él es que me falta información. Sus reacciones siguen siendo demasiado exageradas para lo que le sucede, y mira que tuvo traumas. Pero al fin y al cabo, una máxima en psicología es nunca infravalorar un perfil psicológico, porque en resumen distintas personas responden de distinta manera a las mismas heridas, y siempre hay una explicación para todo, tanto si conseguimos encontrarla como si no. Así que desglosemos pacientemente el campo de minas mental que es Perturabo. Como mencioné al principio, Perturabo es el primarca con más trastornos mentales hasta el momento, pero ojo, que sean más numerosos no siempre significa que sean más graves. Vayamos viéndolos. ¿De acuerdo? Su complejo de inferioridad es uno de los factores más evidentes. Perturabo vive convencido de que nunca es suficiente, a pesar de ser un genio en estrategia y arquitectura. Cada exclusión que se le hacía o cada omisión del más mínimo reconocimiento por sus esfuerzos fueron otro puñal en su autoestima, alimentando así una envidia voraz hacia sus hermanos. Es que también yo diría que Perturabo también se cerraba en lo que estaba, en lo que tenía enfrente, y no se molestaba en voltear, en voltear hacia otros lados. Pero precisamente fue por eso por lo cual su mundo se le reveló. Y una autoexigencia que es... Porque en plan, estaba tan concentrado en ser el mejor de la Gran Cruzada que descuidó su planeta, lo cual llevó en consecuencia que este se revelara. imposible de satisfacer, porque no se puede alcanzar la perfección, ni siquiera para un primarca. Cuando una persona se impone esto, es casi inevitable que acabe odiándose a sí misma, porque se condena a caer en un bucle infinito. Pero sin dudas el más claro de todos sus trastornos es el de personalidad paranoide. Este hombre ve traiciones en cada esquina y en principio no le faltaba razón. Olimpia es un nido de víboras y la sensación constante del ojo del terror observándolo desde niño lo mantuvo en un estado de hipervigilancia. Sí, digamos que tener que notar como un maldito agujero mágico enorme el tamaño de sistemas. Lo ves constantemente cada vez que miras al cielo, pues... Como si el universo entero o lo ves demasiado normal o directamente crees que algo está mal. estuviera conspirando contra él. Pero es que en este caso era cierto. Literalmente tenía a todo el reverso disforme del universo planeando cómo corromperle. ¿Qué significa esto? Pues que en dicho contexto su paranoia no era una paranoia, sino que era un mecanismo de defensa perfectamente adaptado a la situación. El problema es que Perturabo nunca aprendió a manejarse de otra manera, y eso provoca que no sepa desconectar del modo paranoico, sea cual sea el contexto en el que esté. De modo que, aunque esté rodeado de personas y situaciones inofensivas o indiferentes, él seguirá pasándolas todas por el filtro de la conspiración. Y esta es la manera en que se convierte un mecanismo de defensa muy agresivo y estresante, pero adaptativo, en un trastorno paranoide. Como veis, el contexto siempre es muy importante. Es como ver a una persona que se comporta igual en una trinchera que en una reunión familiar. El trauma ha sido tan profundo y la dinámica tan estresante que ya no sabe desconectar. Esta personalidad esquizoide la observo también en otro aspecto, y es que Perturabo parece que siempre prefiere tratar con máquinas que con personas, y sus relaciones interpersonales son... Sí, supongo que eso debería deberse a lo que él dijo, a su personalidad paranoide. En plan, no confiaba absolutamente, ni en sus soldados confiaba. Así que creo que no tenía una supercomputadora a la cual le servía como consejero de guerra. Sí, me acuerdo que eso sí eso sí me acuerdo, que habían mencionado a Perturabo. De hecho, me acuerdo que muchas veces yo confundía a Perturabo con Horus Herejía. Total. Porque ambos tenían esos malditos tubos estilo cables en la cabeza. Que no eran Angron, porque ambos tenían el color gris en la armadura. No he encontrado ninguna situación en la que pueda ver que sabe conectar emocionalmente. Y a cada oportunidad se muestra que su obsesión por la lógica y el control lo aíslan aún más. ¿Que no tuvo esos momentos donde conectó con su hermana, Calíope? Esto es algo que se suele desarrollar cuando hay un apego desorganizado severo en la infancia. En el caso de Perturabo, él nunca recibió ninguna muestra de afecto genuino. Siempre lo trataron como un instrumento, lo que significa que el único feedback emocional positivo que recibía era
de sí mismo, en la forma de máquinas y proyectos bien ejecutados. Es decir, que tenía mejor comunicación con elementos inertes y abstractos que con elementos humanos, por no mencionar que en su experiencia lo único fiable, lo único que siempre funcionaba, lo único que era predecible y lo único que no le traicionaba eran sus artefactos. Por ahí he leído que tal vez padezca trastorno de estrés postraumático, básicamente por el tema de su hipervigilancia, su ira reactiva ante cualquier crítica y sus episodios disociativos. Y aunque no descarto que eventualmente pudiera ser que lo desarrollara, cosa que sería totalmente normal y esperable en casi cualquier personaje de Warhammer 40.000, yo me inclino más por achacar estos síntomas a lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y esto nos traslada a su trastorno narcisista de personalidad. Perturabo tiene un ego más grande que su propio planeta, y esto nos puede llevar a preguntarnos cómo es posible si al mismo tiempo padece de... Supongo que me esperaba validación, pero claro, me acuerdo que como Perturabo muchas veces veía a los humanos como seres inferiores, porque dijo, ¿por qué Primarca no lo haría? Así que buscaba validación. ¿De quién? Del propio emperador. El único tipo que podía superar y rivalizar con el propio Perturabo. de un Y creo que también con Rogal Nor, pero era más rivalidad que otra cosa. Rivalidad de la mala manera. complejo de inferioridad tan marcado? Pues porque el ego y la autoestima no son lo mismo. El ego de Perturabo es inmenso, pero como les sucede a todos los narcisistas, también es tremendamente frágil, y por eso necesita defenderlo ferozmente de manera constante, que es precisamente lo que acaba desarrollando su narcisismo. En otras palabras, el narcisismo en realidad es solo una forma de enmascarar un complejo de inferioridad y al mismo tiempo protegerse de él, pero siendo el sostenerlo lo único que al final se acaba consiguiendo. Esto sucede siempre. No existen personas narcisistas con una autoestima sana. Y esto, cuando se eleva a la categoría de trastorno, naturalmente es patológico. Al mismo tiempo que se está convenciendo de que él es el mejor en lo que hace, la más mínima crítica que pueda poner en duda esa idea lo hace estallar en cólera y lo desestabiliza por completo, provocándole una rabieta. Y como todas las rabietas, una vez se desata es imposible calmarla o controlarla, por lo que acaba proyectándola en un ataque desproporcionado hacia un objetivo seguro. Normalmente pensamos que las rabietas son cosas de niños, y sí, tiene bastante que ver con la maduración emocional, pero los adultos también las tienen. Ahora que lo pienso, ¿se acuerdan de ese superpoder que tenía Perturabo? Que era ver cualquier objeto y después saber exactamente cómo armarlo, cómo desarmarlo y cómo funciona al dedillo. Me pregunto si eso tendrá que ver también con sus emociones. Porque creo que me lo había contado mi hermana. Que los adultos pueden modular sus emociones en plan, bueno, entre comillas, en plan que un adulto sí se puede molestar y todo el tema, pero si es suficientemente maduro, puede modular qué tanto enojo siente o cómo expresar ese enojo. Sin embargo, un niño no. Para un niño el perder a su perro, la tristeza de perder a su perro y la tristeza de perder su juguete podría estar al mismo nivel. En ambos casos, el niño se pondrá a patalear en el suelo. Se pondrá a patalear en el suelo y llorar. ¿A qué voy con eso? Quizás ese superpoder que le sobrecarga el cerebro Perturabo de información, quizás también lo sobrecarga de emoción. ¿Sí ven a lo que me refiero? Contextos cotidianos, las rabietas siempre se proyectan contra un familiar, una pareja, contra tus inferiores laborales o en resumen contra personas que tienen que tolerarte o aguantarte más que el resto. No se hace a propósito, pero se hace así porque son un acto de desahogo desesperado y por tanto el cerebro no se puede permitir el riesgo de que el desahogo se vea frustrado por una respuesta firme de la otra parte. En el caso de Perturabo, normalmente se desquita castigando a su propia legión. Como casi todos los primarcas, Perturabo también cuenta con un trastorno antisocial de la personalidad. A ver, eso sí, siempre lo escucho, pero no sé qué demonios signifique. A ver, trastorno antisocial de la personalidad. Ahí va. Afección de salud mental caracterizada por la falta de empatía, la ausencia de remordimiento y la vulneración constante de los derechos ajenos.
Bueno, fueron creados para la guerra, no creo que... No me sorprende que el emperador lo haya puesto esa madre a propósito. Aquí aclaro, que nunca está de más, ser antisocial y ser asocial son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Los asociales rehuyen de las relaciones sociales, bien porque les resulten aversivas o bien porque sienten que no las necesitan. Los antisociales muestran un comportamiento en contra de la sociedad y de todo lo que ello implica, como quemar contenedores, destrozar la propiedad pública o ajena, o destruir u oponerse a cualquier convención social. No siempre tiene que ser destrucción física. En el caso de Perturabo, bueno, ejemplos miles. El genocidio de Olimpia, donde masacró a millones sin pestañear, y las decimaciones de su legión muestran un desprecio total por cualquier convención social como mínimo, y una empatía prácticamente nula. Pero ojo, no es un psicópata puro, como podría ser el caso de otros primarcas. Al igual que sucede con Konrad Kurz, Perturabo tiene momentos de culpa e Ajá. introspección, lo que me indica que es imposible que padezca psicopatía, sino que en cambio sería más bien un caso de sociopatía avanzado o de trastorno antisocial. La diferencia entre psicopatía y sociopatía creo recordar que la expliqué ya en la narración de Konrad Kurz. Pero a mí no, así que yo la buscaré por aquí. A ver, sociopatía. Sociopatía conocida como el trastorno de personalidad antisocial. Es una afección mental en que la persona muestra falta de empatía, desprecio. Ok, ya te. Así que te invito a ir a verla. Luego está la Espera, ¿es uno de Kunrad Kurs? Puta madre, puta madre, ese depresión. cabrón no vendría mejor. No, puta, me imagino un psicólogo atendiendo a Conrad Kurz, en plan, que exista un psicólogo primarca y directamente y directamente escuchar todos los problemas de Kurz, te quiera dar la inyección letal. Mayor, que no es algo poco común en los primarcas. En el caso de Perturabo, este padece una depresión melancólica. Esto no es un mero adjetivo literario, sino que se usa también clínicamente. En resumidas cuentas, una depresión melancólica se distingue de otras depresiones en que, mientras que la depresión mayor incluye tristeza persistente, pérdida de interés, síntomas como fatiga o cambios en el sueño, el apetito, la melancólica se caracteriza por una anedonia absoluta, es decir, una incapacidad total de sentir placer, incluso con eventos positivos. Un estado de ánimo que Ujú. no mejora. Busca ahí en internet cuál es el caso médico más extraño acerca de la mente. Difícil, uni- único, especial de todos. No sé qué no sé qué quisiste decir con eso. Mejora con estímulos externos, a diferencia de la depresión mayor, donde puede haber todavía reactividad. Una culpa intensa. A ver, escuché varios casos psicológicos en mi vida. Mi hermano de vez en cuando me suele contar historias acerca de tipos con trastornos, pero no es como que indaguemos mucho en eso. Y por lo menos ya se me olvidaron la mayoría. Síntomas físicos marcados, es una de las formas más profundas y rígidas de depresión, marcada con un tono nihilista, de sinsentido, y una desconexión emocional que solo le permite sentir un vacío implacable. Es como si el cerebro hubiese activado su mecanismo de autodestrucción, como si hubiera decidido que el cuerpo tiene que dejar de vivir y tratase de convencerle de ello. A Oh. menudo Perturabo se hunde en una desesperanza profunda, sintiéndose, y cito textualmente, irredimible e irremediable. Sus episodios de disociación, mirando al vacío como si su mente estuviera en otra galaxia, y su aislamiento extremo podrían ser señales claras de este subtipo melancólico. Pero aún solamente hemos mencionado apenas la mitad de sus trastornos. Y esto lo digo muy a pesar de mi máxima de reducir el diagnóstico al menor número de trastornos necesarios ¿De para acuerdo? explicar un perfil. Bueno, no estoy del todo seguro, pero es posible que padezca algún trastorno del espectro autista. Su obsesión con los rasgos técnicos, como diseñar fortalezas perfectas, su rigidez absoluta en sus estrategias, así como su gran dificultad para controlar sus emociones, así me lo sugieren. No lee bien las intenciones de los demás, lo que alimenta además su paranoia. Es como si todos los Se escuchó esa parte diciendo que fue el propio emperador el cual impuso esos aspectos, porque que me acuerde, incluso la propia legión de Perturabo, los guerreros de hierro, sufrían de todo eso. En plan, los tipos
Seguían órdenes sin cuestionar. Les pedías una cosa y parece que la legión, sin creatividad alguna, simplemente obedecía. Cursos Lo cosa contraria, así de diferente ahora que lo pienso, son de diferentes, muchas las legiones. Compara, compara los cicatrices blancas con los guerreros de hierro y encontrarás una infinidad de diferencias. de su cerebro se hubieran vertido en lo técnico, sin dejar nada para ocuparse de lo social. Pero de nuevo, en este caso no estoy seguro de si genuinamente está su conducta dentro del espectro autista, o si en cambio no será una expresión más de sus trastornos paranoide y esquizoide. Y bueno, sin posibilidades de poner esto a prueba, no existe forma de darle respuesta. Lo que sí es claro, no obstante, es su trastorno obsesivo-compulsivo. El perfeccionismo que tiene Perturabo ha alcanzado límites totalmente patológicos. Cada fortaleza, cada estrategia, todo debe ser impecable y cualquier error lo saca de quicio, como si un tornillo mal puesto fuera el fin del universo. Este rasgo a mí me parece que nace de su necesidad de control en un entorno caótico, desde Olimpia hasta la herejía. Se olvidaron de Peter Turbo. Ahora que me hace acordar unos cómics de un tipo ¿cómo eran las fantásticas aventuras del padre emperador? No, el padre fantástico emperador. A ver, emperador. Ahí va. Ajá, ok, aquí está. Sí, esa clase de cómic. Me encanta. Creo que no lo puedo poner más o menos, pero sí, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Dice, ¿lo ves, marcador? Ay, demonios, no, no, no. En Facebook, todos menos Facebook. Ay, Dios, no alcanzo a leer, pinches letras pequeñas. Donde la perfección era la única forma que él encontró de sentirse seguro. Por último, haría un apunte sobre la personalidad múltiple. De nuevo, he leído por ahí que Perturabo tiene una doble personalidad. Por un lado, la de No que yo haya notado. genio racional y por otro, la de mártir resentido. Bueno, esto ya lo hablamos en su día con Conrad Kurz, donde fui muy escéptico con su posible personalidad Hola, perdón por la tardanza. Ahorita enviaré una recomendación de video. Está bien, generalmente hoy no tengo muchos planes para el directo de hoy. múltiple. Y para no repetirme, te invito a ver Podremos leer un poco de. Voy a intentar encontrarme los minicómics de ese tipo, de las fabulosas aventuras de padre del emperador. la narración Es que no diría cómics, son como tipo pequeñas historias, y tampoco son tan largas, pero sería agradable leerlas. de Kurz para que entiendas por qué hay que ser muy, pero que muy cauto cuando se habla de personalidad múltiple. Pero en el caso de Perturabo no es que sea escéptico, sino que directamente lo descarto por completo. Con Kurz no había muestras claras de amnesia disociativa. Él parecía recordar al menos significativamente lo que había hecho su otra personalidad, entre Ok. comillas, lo cual debería bastar para dudar muy seriamente de que realmente tenga dos personalidades. Pero en el caso de Perturabo no hay ni la más pequeña muestra de posible amnesia, además de que no hay dualidad alguna, sino que sus cambios bruscos de frialdad lógica a estallido furioso son perfectamente comórbidos y explicables dentro de los trastornos antes mencionados. Sí, yo también lo pienso así. Así que en este caso yo por lo menos no albergo la más minúscula duda de que Perturabo no tiene personalidad múltiple. Ujú. Bien, ya vistos todos sus problemas, podemos pasar a la parte más difícil. ¿Cómo curarlo? ¿Esto es acaso posible? Bueno, vamos a verlo. La primera fase va a ser la de estabilización. Primero hay que sacar a Perturabo del borde del abismo, no es algo particularmente saludable. Necesitamos crear un entorno donde no quiera construir una trampa mortal para su Ay, me imagino cómo sería psicoanalizar a Fulgrim. Y al punto, y que le tengan que hacer la intervención, puta. La intervención para meterlo al anexo para que por fin deje las sustancias. En plan, llaman a toda su legión, llaman al emperador, llaman a Ferrus Manus y a todos los demás primarcas. Se sienten en un círculo y le dicen, Fulgrim, tienes que parar con todo esto. Aquí hay personas que te quieren.
y después lo someten para meterlo al anexo. ¿O también esa clase de videos de gente que contrata los servicios para secuestrar a alguien para que lo metan al anexo? terapeuta, si puede ser. En su caso, no basta con llevarlo No sé si alguien conozca qué es el anexo. a un mundo alejado de la guerra, porque vaya donde vaya, seguirá pudiendo ver el ojo del terror y a todos sus demonios acribillándole el cerebro. Así que habría que llevarlo a un mundo santificado, como un planeta protegido por las adeptas sororitas o algo por el estilo, especialmente blindado. No creo que Perturabo pueda ir a un planeta de las adeptas sororitas, principalmente porque esas ni siquiera existían cuando Perturabo aún estaba, aún era leal. Contra la influencia del caos para bloquear esa conexión espeluznante. Ok, ya. Está hablando ya. Como un planeta protegido por las adeptas sororitas o algo por el estilo, especialmente blindado contra la influencia del caos para bloquear esa conexión espeluznante. En términos humanos, esa conexión sería Sí, pero supongo, a ver, había escuchado que para curar a alguien psicológicamente, entre comillas, curarlo entre comillas también, este tiene que estar de acuerdo con cambiar. Y con lo testaduro que es Perturabo, aceptar que necesita ayuda, yo lo veo muy complicado. Ocuparía una intervención. Y aparte, ¿quién demonios ayudaría a Perturabo? ¿Quién demonios se molestaría en ayudar a Perturabo? Por lo menos hablando de los leales. visiones y delirios, por lo que habría que plantearse el uso de antipsicóticos para poder trabajar en su terapia. Pero en el contexto de Warhammer 40.000 son totalmente reales, así que el tratamiento homólogo se me ocurre echándole fantasía que podría ser alguna actualización o modificación especial de esos implantes craneales que él siempre lleva, pidiéndole ayuda a un psíquico del más alto nivel, como por ejemplo Malcador, para que estos puedan servirle en adelante como escudo psíquico que bloquee esas horribles visiones que no le están aportando nada más que horror. Me recuerda a casos extremos de depresión crónica en las que, después de que todo tratamiento convencional haya fallado, se propone al paciente implantarle un electrodo en el cerebro. Esto suena muy kafkiano y nos recuerda a las siniestras operaciones de siglos pasados, pero no tiene nada que ver. Esto se llama ECP y consiste en un electrodo similar al de un marcapasos para entendernos, pero mucho más suave, y que sirve para estimular regiones específicas del cerebro que en situaciones normales estarían activas, pero que en el caso de pacientes extremos se han quedado casi inertes, como un corazón que ya no late, y de esta forma conseguimos que sostengan un funcionamiento que permite al paciente regresar a niveles tratables. No es como si le enchufáramos un corrientazo, ni mucho menos, y además es algo que solo se puede yo no me molestaría con que le pusieran un corrientazo Perturabo, lo sobreviviría, porque hablando de primarcas, sí, siendo que prácticamente son inmunes a cualquier cosa, pues aunque los mate el tratamiento, no van a morir. Fácilmente, por lo menos. hacer con consentimiento expreso del paciente, después de muchas deliberaciones de varios expertos y solo después de que todo lo demás no haya surtido efecto. Es que si es que hablamos más o menos de lore, entonces creo que los únicos que podrían medianamente atender a Primarca sería el Emperador y quizá Malcador. Bueno, el problema es que Perturabo podría ver esto como un intento de controlarlo por su patológica desconfianza. Probablemente me convirtiera en un ladrillo viviente y me inserte en una de sus murallas para toda la eternidad. Nada, dices, oye Emperador, tu morro está como loco. Dile que nos dé chance de hacer esta madre. Solo por haberlo sugerido. De modo que tenemos que conseguir que él sea el arquitecto de su propia recuperación. Un primer paso hacia eso sería sustituir el diseño y construcción de armas por otro tipo de estructuras y artefactos. Y esto no nos costaría demasiado, ya que se supone que a Perturabo realmente le gusta esto. Bueno, se había analizado qué pasaría si existía algo como lo que algo como lo que alguien hiciera eso en la vida real. Mecánicos del 2026. Mecánicos del 2026. Bueno, nuestras tecnologías de prótesis digamos que no son la gran cosa. Sí, sin duda.
como sucedía con Vulcan también, y que se vio obligado a construir trampas letales y máquinas de matar en contra de su voluntad. Así que esta parte de la terapia nos la agradecería bastante. Sería todo un alivio para él, e incluso lo vería como la primera oportunidad que le dan para demostrar su verdadero talento. Bueno, una vez que lo viera más o menos estable durante no menos de 6 meses seguidos, podría plantearme a comenzar con la intervención intensiva que tanta falta nos va a hacer. Empezando por sus creencias disfuncionales y sus traumas. Aquí entran varias terapias, pero como siempre, la cognitivo-conductual es la más completa y va a ser el pilar del resto. Va a estar enfocada en desmontar ideas absolutas, como todos me traicionan o soy el único competente. Analizaría con él campañas donde brilló, como Inuit, por ejemplo, para mostrarle que su trabajo es valioso, al margen del reconocimiento. Usaría reestructuración Sí, pero solamente decir que su trabajo es valioso. También quería reconocimiento. cognitiva, pidiéndole que escriba sus pensamientos paranoicos, como Dorn es un fraude glorificado, y que después los desafíe con hechos, como Dorn fortificó Terra, pero tú ganaste asedios imposibles. Esta tarea, aunque inicialmente conflictiva, acabaría siendo estimulante para él, porque lo estoy poniendo en una situación en la que solamente él es capaz de rebatirse a sí mismo, y dado que él es el mejor, ¿quién si no podría ser un digno rival para sus propios argumentos? Esta es la estimulación que vamos a usar para motivarle a iniciar la tarea. Suena bien. Siendo paradójicamente el objetivo final de esta que acabe por descartar esas mismas ideas. Es decir, obligarle a que él mismo se quite la razón y de ese modo No mames, qué buena onda. liberarle de su círculo vicioso. A partir de ahí ya podríamos exponerle gradualmente a críticas constructivas que antes habría descartado con un ataque de ira. Dudo que esto me llevara menos de 12 o 18 meses, todo en el mejor de los casos, pero posible es. Luego, la terapia de aceptación y compromiso. Esta también la vamos a usar y buscaría que acepte su dolor sin suprimirlo, porque entonces no vamos a ninguna parte. No puede eliminar el dolor, pero si no convive con él, este solamente crecerá, y convivir con él no es una forma de ignorarlo, sino de reconocer su valor. Todo esto le ayudaría a dejar de confundir sus propios valores. ¿Quieres ser recordado como un destructor o como un creador? Una pregunta a la que antes de la terapia habría respondido con un oxímoron o con un elaborado y contundente argumento que luego no lograse reflejar en su conducta. A un perfil como el de Perturabo hay que mantenerle en constantes tareas como mejor forma de motivar su recuperación. Que no también eso sucedía con Lionel Johnson, que también sus soldados lo mantenían ocupado, porque si no lo mantenían ocupado, el león se ponía melancólico, pero melancólico a nivel, yo qué sé, depresivo incluso. En el contexto de Warhammer 40.000, trabajar con Vulcan, por ejemplo, en proyectos de reconstrucción como restaurar Nocturne, apelarían a su genio sin alimentar su narcisismo. Mamá, somos 3 horas en directo, qué buena onda. Es decir, que dejaríamos de alimentar su ego para fortalecer su autoestima. Esto es básicamente arteterapia en realidad, o terapia ocupacional mejor dicho, y aunque puede sonar muy rosa, por así decirlo, Si después de ver un video viendo cinemáticas de StarCraft 1, aunque sea algo viejas, quisiera ver tu reacción a la animación de Blizzard de ese año. ¿De ese cuánto fue el primer StarCraft? ¿Que no había sido del 90, 97, 90 y 93? el concepto se puede adaptar perfectamente a escalas macrocósmicas No es... ¿Cuándo había sido el primer Fallout? como esta. Bueno, esto lo mantendría en una buena dinámica por no menos de 24 meses, que sería lo mínimo que podría considerar en su caso. Bueno, aquí entra su depresión melancólica y sus rasgos esquizoides, porque todavía podrían estos evitar que conecte emocionalmente. Para esto vamos a usar una terapia de exposición, guiándolo a revisitar recuerdos de Olimpia en un entorno seguro, empezando por detalles pequeños, el paisaje de su infancia, por ejemplo, para poco a poco procesar la culpa. Un bibliotecario podría proyectar estos recuerdos en un espacio psíquico controlado, ayudándolo a imaginar una Olimpia pacífica. Esto lo plantearía como una sesión semanal durante no menos de 18 meses, es decir, algo tremendamente intensivo, pero necesario, aunque la profundidad de su trauma podría provocar una disociación severa que nos lastrara por mucho más tiempo.
Finalmente, un Ajá. entrenamiento en habilidades sociales abordaría sus rasgos esquizoides y posibles rasgos autistas. Le enseñaríamos a interpretar intenciones como todo un nuevo plano estratégico para él, al menos al principio, y así poco a poco él se fuera dando cuenta de que es una habilidad adaptativamente necesaria para convivir en cualquier contexto. Liderar reuniones con su No, también no es por nada. StarCraft, primer juego de StarCraft se originó y lanzó en el 98. Ok, sí es antiguo. legión sin Pues intentaré, pero no sé no sé qué reacciones podría tener de StarCraft. castigos sería un buen ejercicio práctico. Finalmente nos queda la fase final, la reconstrucción a largo plazo, que no nos va a llevar menos de 2 o hasta 10 años. Mm, Básicamente esto va a consistir en seguir escalonando lo ya mencionado hasta recuperar niveles saludables. Y sí, nos va a poder llevar fácilmente toda una década, o tal vez más, si contamos con Hola, perdón por llegar tarde. No te preocupes, el de los montados. Somos 15 en directo. ¿Qué onda? Bueno, bienvenidos todos. Siéntanse libres de comentar. las numerosas recaídas. Pero, como suelo decir, posible es. No es por nada, estoy tomando también captura también también al chat para guardar ese momento. No sé si algún día lo voy a volver a alcanzar. Bueno, llegamos así a la gran pregunta. ¿Podemos salvar a Perturabo o está condenado a ser un señor demoníaco para siempre? Desde luego, si intentásemos curarlo después de haberse convertido en un señor demoníaco, podríamos firmar tranquilamente nuestra renuncia porque va a ser un caso perdido. Pero si lo intentamos mientras aún solo es un primarca, la cosa cambia. Una recuperación parcial es más. Es un video de 30 minutos, es para sacar una reacción y colaboración para la comunidad pequeña de StarCraft. Mame, no cabrá casi nadie no cabrá casi nadie en el dibujo. Bastante más que probable. Creo que no estaría siendo optimista si le adjudicara Porque puedes poner tus bocetos en el Discord si quieres, en de los montados. Puede que incluso abra un nuevo abra un nuevo canal en el chat para dibujos de cualquier estilo, pues como mínimo un excepto en SFW. No me gustaría meter cosas más 18 al Discord y que no haya personas de menos de 18 aún así. 50% de probabilidades. Al fin y al cabo, la probabilidad de recuperación significativa en humanos corrientes con los mismos problemas y con las mismas terapias suele superar el 80%. En cuanto a una recuperación total, pues la vería como una posibilidad bastante realista, no te voy a mentir, pero considerablemente menos probable, pongamos que fuera de un 20% o un 30%, aunque estoy por adivinar, aún así que eso ya sería bastante más de lo que habríamos imaginado al principio. Conclusión, pues de los que hemos visto hasta ahora, que han sido Conrad, Lorgar y Perturabo, este sería el Espera, hizo también uno del Conrad y Lorgar. Ya me había comentado acerca del de Conrad, pero uno de Lorgar, mamón. segundo con más probabilidades de recuperación. Con Lorgar supongo que sería más complicado, ya que con Lorgar, que tiene una fascinación con creer en dioses y que prácticamente no puede vivir sin adorar algo, lo que sea. Me pregunto cómo demonios lo logrará. Porque supongo que podría intentar hacer que su obsesión con adorar no sea tan insana. Sale a intentarlo con Mortarion. Si te gustaría ver su caso y el de otros personajes de ficción en general, no tiene por qué ser Principalmente el problema Mortarion era que no sabía dejar ir. de Warhammer, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. Madres. Dios, mira. Siento que no comenté mucho acerca del tema. Ya cuando se puso demasiado técnico con psicología, ahí sí me apendejó. Me apantalló bien, cabrón. Bien, ahí va.